Hola chicos, espero que estén muy bien y vamos a comenzar con el repaso de la unidad 1, 2, 3 y 4. Entonces, primero, en la unidad 1 comenzamos con el tema del método científico. Recordemos que este método científico es retomado posteriormente por las ciencias sociales para establecer su propio método, su propia forma de investigar, pero vamos a ver primero cómo es el método en las ciencias en general. Primero empezamos con la observación. Recordemos, ya les había puesto el ejemplo de cuando conocen a una persona que les gusta. En la observación tenemos que ver primero algo. Yo no puedo interesarme en algo si primero no lo vi. Yo no puedo decir, me gusta fulanito, si ni siquiera tengo idea de su existencia. Entonces primero tengo que observar el fenómeno, tengo que saber que existe para que llame mi atención y entonces es ahí cuando lo observo, ¿va? Después me paso a la inducción. Recuerden, inducción es cuando me conduzco hacia conocer el fenómeno, que en este caso sería, por ejemplo, si me gusta una persona, me gustó una persona desde que la vi, me hago preguntas sobre esa persona. Así lo hacemos igual en ciencias sociales. Bueno, en todas las ciencias, ¿no? Cuando vemos un fenómeno, nos preguntamos sobre ese fenómeno. Si yo veo, por ejemplo, el fenómeno de la lluvia, me pregunto ¿por qué está lloviendo? ¿Qué provoca esa lluvia? ¿Qué contiene? Etcétera. Lo mismo cuando conoces a una persona. ¿Cómo se llamará? ¿Le gustaré? ¿O cómo le gustarán las personas? No sé, te haces preguntas sobre él o ella. Luego te formulas hipótesis. Estamos en el paso 3. Te formulas hipótesis. ¿Qué son las hipótesis? Esas posibles respuestas que te formulas en tu mente para responder las preguntas que te hiciste acá en la inducción. Aquí en la hipótesis te empiezas a preguntar, por ejemplo, ¿me hará caso? ¿Le gustaré? Perdón, eso te lo preguntaste acá. En la hipótesis te respondes. Sí le gusto, o quizás sí soy su tipo de chico o de chica, se ha de llamar de tal manera. Entonces ya te hiciste unas posibles respuestas de esa persona, de las preguntas que te hiciste de esa persona. Lo mismo en un fenómeno. Por ejemplo, antes, cuando no se conocían algunos aspectos de la ciencia, las respuestas, por ejemplo, al fenómeno de la lluvia, no sé, o lo que pensábamos muchos de chiquitos, ¿no? Es que las nubes están llorando, o los angelitos están llorando desde el cielo, o cosas así. Entonces empiezas a formularte respuestas posibles a ese fenómeno. Después pasamos a la experimentación. En la experimentación es cuando ya nos acercamos al fenómeno, aplicamos algunas técnicas para ver qué tiene ese fenómeno, qué características, cómo se comporta, y es ahí donde vamos a recabar toda la información. Entonces, en este caso, tú experimentas, si hablando de la persona que te gustó, experimentas, pues ¿cómo lo experimentarías? Acercándote a la persona, o no sé, si la conociste en redes, pues la empiezas a stalkear o algo así. Entonces ahí experimentas, ¿va? Les había puesto en clase un ejemplo de la hipótesis, de si mi hipótesis es que si voy y llamo su atención haciendo como que me caigo, pues sí voy a llamar su atención, me va a sujetar para ayudarme, y entonces pues voy a establecer un contacto con esa persona, ¿no? Entonces experimento, voy y hago como que me caigo. Y me funciona, resulta que me funciona. Y fingí que me caía, que me iba a caer, y esa persona me ayudó, entonces ya pude establecer un contacto con esa persona, ¿no? Esa sería mi teoría. Confirmé mi hipótesis, ¿va? Mi hipótesis era, si me acerco y hago como que me caigo, esa persona me va a ayudar. Experimento y compruebo que sí me ayudó. Entonces mi teoría va a ser, si vas, finges que te caes con la persona que te gusta, te va a ayudar y vas a poder establecer un contacto. Les dices a tus amigos o a tus amigas, y ellos o ellas hacen lo mismo con su crush respectivo, y entonces a todos les funciona. Pues bueno, eso se vuelve una ley, ¿va? Se asume que eso siempre se va a aplicar. Fijamos que
experimentaron, pero pasó todo lo contrario. Ahora, en otra situación, pasó todo lo contrario. Te acercaste y pues esa persona ni en cuenta, no te hizo caso y te caíste. Entonces, tu teoría es que tu hipótesis no se comprobó. Si haces eso, pues solamente vas a hacer el ridículo. Esa sería tu teoría. Les dices a tus amigos y a pesar de el riesgo de hacer el ridículo, lo intentan y todos llegan a la misma conclusión. Entonces eso se vuelve ley. Nunca finjas que te vas a caer frente a tu crush porque si no vas a quedar en ridículo, ¿no? Y se volvería ley también. Entonces, así como lo podemos aplicar a la vida cotidiana, lo podemos aplicar en las ciencias, o más bien lo aplicamos siempre en las ciencias en general. Y pues bueno, para que este método científico aplicado en general en las ciencias, sobre todo en las ciencias naturales, lo podamos aplicar en las ciencias sociales, primero tenemos que ver qué son las ciencias sociales y para ello vamos a conocer algunos de los pensadores en las ciencias sociales. Ya los habíamos conocido, solamente vamos a retomar sus aportaciones. Primero, tenemos a los pensadores, por ejemplo, Charles Montesquieu. De Montesquieu recordemos, algo de lo más importante es esta división de poderes o lo que llamamos la división de funciones del poder en ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, recordemos, lo representa el presidente. Legislativo, los que formulan las leyes, y judicial, quienes hacen cumplir esas leyes. Este es un sistema de equilibrio, de contrapesos, ¿va? Que esté todo equilibrado, que todo el poder no lo tenga una sola persona, sino que si uno solo, supongamos el presidente, quiere hacer completamente su voluntad, los otros dos poderes o funciones le dicen, oye, no, espérate, no puedes hacer totalmente tu voluntad. Entonces funciona como un sistema de frenos y contrapesos, es decir, va deteniendo que uno haga su voluntad, que esto se convierta en una dictadura, y de esa manera permitimos que haya más equilibrio, evitamos el abuso de poder de cualquiera de esas partes. Luego tenemos a otro pensador que es Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nos decía esta idea que a algunos nos suena tan bonita, que los seres humanos son bondadosos por la naturaleza, pero la vida en sociedad nos corrompe. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se acuerdan de qué team son? Recordemos que otro pensador, no viene aquí, pero otro pensador importante era Thomas Hobbes. Thomas Hobbes nos decía lo contrario, que los seres humanos somos malos por naturaleza y que la necesidad de convivir nos hace portarnos bien. Entonces, ¿ustedes de qué team son? ¿De Rousseau o de Hobbes? Pues bueno, no va a venir sobre Hobbes en el examen, no se preocupen, solamente los dejo para que ustedes reflexionen. De quien sí va a venir es de Rousseau, que él consideraba que los seres humanos eran bondadosos por naturaleza. Vamos a ver a otro pensador que es Auguste Comte. Comte, recordemos, es considerado padre de la sociología. Antes no existía tal cual un método en las ciencias sociales, no se contemplaban las ciencias sociales como tal, pero llega a él y nos dice, sí, tiene que haber una disciplina que analice a las sociedades y esta pues es la sociología, ¿va? Él realiza o formula la ley de la evolución intelectual de la humanidad, que es la que nosotros conocemos como la ley de los 3 estadios, que la vamos a ver más adelante. Y luego tenemos a Karl Marx, este multicitado Karl Marx que lo hemos estado viendo durante todo el cuatrimestre. Recordemos que él establece la doctrina del materialismo histórico y que en esta él critica la forma de producción capitalista, esta producción en masa donde el capital, es decir, el dinero, es lo que funciona o que mantiene la economía. Él considera que la explotación del hombre por el hombre que se da en la producción capitalista va a establecer los estratos o clases sociales, dividiéndolos, recordemos, en burgueses y proletarios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a tener ahora la ley de la evolución intelectual de la humanidad,
o llamada ley de los 3 estadios. Dijimos que el padre de la sociología, Auguste Comte, es quien establece esta ley, y en esta él hace una comparación, digamos, del desarrollo de una persona con cómo evoluciona el pensamiento de la sociedad, de toda la humanidad. Por ejemplo, aquí cuando un niño está chiquito, le atribuye algunas propiedades a objetos. Por ejemplo, aquí tenemos su cobijita, su sonaja, el carrusel de cuando está acostadito en su cuna, un peluchito, algún objeto inanimado. Él le atribuye ciertos poderes o ciertas cualidades o atribuciones. Entonces, ese estadio se llama fetichismo. Se lo atribuye a objetos, ¿sale? Relacionemos fetichismo con objetos inanimados, Bueno, aquí está. Luego tenemos el politeísmo. Recordemos, poli, que nos habla de muchos, el prefijo poli nos habla de muchos, y teísmo, de creencia en un dios. Aquí, por ejemplo, ya empezamos a tener ideas de atribuirle esas cualidades, esos poderes, digamos, a seres semejantes a nosotros. En este caso, por ejemplo, el niño se lo atribuye a los padres, y todo lo que él quiere saber, cree que los padres se lo van a dar. Pues así nosotros, bueno, la humanidad, le atribuye esos poderes a muchos dioses. Y en vez de, por ejemplo, tener un dios de la lluvia, en vez de atribuirle, como en el fetichismo, poderes directamente a la lluvia, poderes directamente al río, poderes directamente a la montaña, ahora es un dios de la lluvia, un dios de los ríos, un dios de las montañas. Entonces ahora son seres semejantes a los humanos, a los que se les atribuyen esos poderes de controlar el objeto. Ya no es el objeto en sí mismo, sino ahora es un ser ficticio, generalmente un ser imaginario, llamémoslo así, al que se le van a atribuir los poderes de controlar el objeto que acá se consideraba que tenía, digamos, una voluntad propia, ¿no? Aquí es un dios, o más bien son muchos dioses los que controlan esos objetos inanimados. Y por último tenemos el monoteísmo. Mono, de uno, teísmo, dijimos, de creencia en una deidad. Entonces tenemos creer en una sola deidad, el monoteísmo. En el monoteísmo, recordemos que aquí se cree únicamente en un ser. En el politeísmo eran muchos dioses semejantes al ser humano. Aquí ya nada más es un dios semejante al ser humano que es capaz de controlar todo. Aquí era uno que controlaba la lluvia, uno que controlaba el sol, uno que controlaba la tierra. Aquí es uno solo, el todopoderoso, que controla todo. Entonces, de esa manera tenemos los 3 subestadios, digamos, del estadio teológico. Teo, recordemos esto de Teo, esto de Teo hace referencia a Dios, ¿sale? Dios. Entonces, este estadio teológico es la creencia en dioses. Luego pasamos al estadio metafísico. Y soy rebelde. Recordemos, así como nosotros vamos creciendo y que en la adolescencia nos volvemos bien rebeldes y todo lo cuestionamos, ya no obedecemos así nada más porque nos lo dicen, ¿no? Si mamá nos manda a las tortillas, le decimos, ay, no, ¿yo por qué? Y empezamos a cuestionar, ¿por qué no mi hermanito? Entonces, es cuando nos hacemos ya preguntas de todo. Lo mismo en el metafísico, nos empezamos a cuestionar. Y por último, el positivo. En el positivo, recordemos que es atribuir todo conocimiento a la ciencia, comenzar a experimentar, a ser metódicos
para llegar a un conocimiento, y esto va a ser a través del método científico.